por ejemplo, busca a otra persona para casarse, ¿no? Normalmente le atrae lo que ella no tiene. O sea, un tímido no busca a otro tímido, busca a una persona que tenga eso que a ella le falta, ¿no? Dicen que la amistad nace cuando una persona admira algo de la otra persona, pero tiene que ser mutuo, porque si yo admiro algo de ti, José María, y tú de mí no, nunca seremos amigos. Entonces tiene que ser mutuo. Pues el matrimonio es algo parecido, ¿no? Yo busco, me gusta esta persona algo que yo no tengo. Y luego, lo que pasa es que te casas, los años van pasando y justo eso que antes te encantaba, pues parece que ya no te gusta tanto. Entonces yo creo que es buen momento para hacer una lista así como, ¿qué es lo que más me gustaba de mi marido? Y recordarlo una y otra vez, que era simpático, que me hace reír tanto, que, no sé, esas cosas que nos gustan, porque empezamos a fijar solo en lo que nos separa y no en lo que nos une. Y eso sí que hace daño, ¿no? ¿Somos diferentes? Sí. Pero como dicen mis hijos, con alegría, mamá. Diferentes con alegría. No, muy bien. Y además, desde un inicio, el Génesis habla de la complementariedad del hombre y la mujer. Igual que cuando en el Génesis se habla de la creación de los animales que están al servicio del hombre, en el caso de la mujer y el hombre, desde un inicio, habla de la complementariedad y de la unión entre ellos para conseguir una vocación de colaboración con Dios, ¿no? Si me permitís, y al hilo de lo que estáis diciendo, yo creo que una cosa fundamental que los católicos tenemos que hacer, y que a veces todos esos problemas que llegan al matrimonio y que estamos luchando con ellos, a veces es la desgana, ¿no? Ese sentimiento de pusilanimidad que nos rodea y que nos hace no luchar en el día a día. Yo creo que es fundamental que si queremos sacar nuestros matrimonios adelante y queremos que funcionen, y obstáculos vamos a tener, es ponerle ganas en el día a día y tirar del carro. Y eso significa olvidarnos de nosotros mismos y pensar más en los demás, que es una solución bastante buena para todos los problemas que tenemos en el día a día, ¿no? Yo creo que eso nos hará triunfar con esta institución. A mí me parece también que muchas veces pensamos eso, que como decía José, hay problemas y no. Pues yo me acuerdo muchas veces me viene a la cabeza una frase del Antiguo Testamento que Dios le decía a los profetas: te basta mi gracia. Es que no puedo, es que te basta mi gracia. Y luego tenemos los sacramentos, o sea, quiero decir, una persona que frecuenta los sacramentos y hace su rato de conversación con Dios, que no de rezar 200 Padre Nuestros, que también, pero su rato de conversación con Dios, ve muy claro lo que funciona, lo que no funciona, que no quiere decir que no le cueste, pero al menos este es el camino, tengo que caminar por él. Es que nosotros no podemos solos, pero no solo el matrimonio. Cualquier empresa que se comience, tenemos que dejarnos en las manos de Dios. En español se dice a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, no significa que ya te tiras a la Bartola, sino que con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, rezando ante el sagrario, meditar todo lo que vamos a hacer, hacerlo lo mejor que podamos y tomárnoslo, como tú decías, Josete, con ilusión, con ganas, y eso aplicarlo al matrimonio, que es un poco lo que deberíamos de transmitir en estos programas a nuestra audiencia. Todo esto es apasionante, pero tenemos que echarle pasión, tenemos que echarle tiempo, tenemos que echarle ganas. Tú hablabas, Josete, antes de que empezáramos el programa, de algo que no entendí muy bien, que nos explicarás ahora, que era la locomotora y el vagón. Bueno, y ese es un ejemplo que siempre pongo de muy simple, muy sencillo, de a qué puedes asemejar el matrimonio, ¿no? ¿Y qué es? Pues es un convoy en el cual, compuesto por un padre, una madre, los hijos, en el que vas teniendo diferentes papeles, ¿no? En las épocas en las que estás más eufórico, más ilusionado, eres locomotora. Tiras del vagón, arrastras a tu mujer, a tus hijos. Hay épocas que el trabajo te hace de Carmen de familia, te la hunde, crisis. Y entonces en ese momento te conviertes, pero en vagón, pero de la cola, ¿no? Ese es el sentimiento que tiene que haber, la ilusión. Tener la certeza de que como católicos que hemos optado libremente, nadie nos ha obligado ni nos ha puesto una pistola para que elijamos a nuestra esposa y casarnos con ella, tener la conciencia de que es un sacramento, de que contamos con la ayuda de Dios y que con la comunicación, con el diálogo, con la oración, como comentaba antes Nuria, vamos a sacarlo adelante, vamos a hacer muy felices a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros maridos en el caso de las mujeres y al resto de las personas que nos rodean. Nosotros mismos somos mucho más felices con problemas. Los problemas tenemos todos, como dice el chiste, pero con alegría lo vemos de otro modo.
Como decía, el tema de la libertad es importante. Hay que tener en mente que cuando nosotros decidimos casarnos, nadie nos obligó, libremente claro. lo decidimos. Pero esa libertad a la hora de tomar una decisión conlleva unas responsabilidades, conlleva un poner de ti, de tu lado. Chesterton decía que la libertad era como un dinero que hay que gastar. La libertad que no se usa es tirar el dinero a la basura. Entonces uno decide libremente, después de haberlo meditado, viéndolo como vocación que nos va a llevar a Dios, utilizarlo en el matrimonio, utilizarlo en tu mujer, utilizarlo en los niños si es que Dios quiere que venga. Y esto ponerlo en perspectiva, porque siempre tenemos que recordar que cuando hablamos del matrimonio, la entidad, por llamarlo de alguna manera, que más lo defiende, que más lo protege y que más golpes se lleva, es la Iglesia Católica. Tenemos hermanos separados protestantes que se unen también al esfuerzo y que inclusive en algunos casos nos han llevado la delantera, pero el odio que existe en la Iglesia Católica no es otro que el hecho de que la Iglesia Católica no negocia con la verdad. Y no es problema de números. Benito XVI siempre decía que, bueno, que si la Iglesia se tuviera que reducir a la mínima expresión con tal de mantener la verdad del Evangelio claro. y la tradición, se haría. No es problema de tener 1.000 millones, no es problema de marketing. Y ahí hay que ayudar a los católicos a ponerlo en perspectiva. La Iglesia siempre ha estado defendiendo las libertades naturales de todos nosotros, principalmente de aquellos que han sido más maltratados, que en la historia, como hemos visto, se encuentra pues el matrimonio, la mujer y los hijos, ¿no? Nuria, Dios es amor, y la unión de una mujer y un hombre es reflejo del amor de Dios y de Jesús a su Iglesia. ¿Cómo se relaciona todo esto con el tema de la libertad y el matrimonio? Bueno, cuando uno se casa, como tú has dicho antes, se casa para toda la vida, desde luego, y es libre. Nadie te coacciona, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa que, claro, el matrimonio realmente es un reflejo del amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿no? Y es verdad que llega un momento que a veces pasan los años y te cuestionas, ¿y si me equivoqué? En realidad eso pasa igual como cuando una persona, bueno, yo supongo, ¿no?, es sacerdote, o llega un momento que a lo mejor se puede cuestionar si la decisión que tomó era acertada o no, ¿no? Entonces, yo creo que para esto es muy bueno mirar el Evangelio, que siempre decía Jesús en el Evangelio, no eches la vista atrás. Una vez que pones la mano en el arado, creo que dice, pues no eches la vista atrás, ¿no? Tenemos toda la gracia de Dios y bueno, y lo hicimos desde luego libremente. Yo creo que ya nada más nos va a bastar, nos hará falta, ¿no? Y hay que recordar que el demonio existe. Y el demonio va a estar constantemente a nuestra vera para ver qué posibilidades tiene de perjudicarnos y hacernos pecar y estar en contra de Dios. Con lo cual, tanto el matrimonio, como tú bien has dicho, la vocación del sacerdocio, o cualquier otra vocación, va a tratar de ser influenciada por el demonio para que nos apartemos de Dios. Pero eso aún así lo hace más bonito, porque en el fondo nos tenemos que apoyar muchísimo más en la gracia y en el amor que Dios nos pone a nuestra disposición. Claro, es que yo creo que a veces los católicos olvidamos que el matrimonio es un sacramento. Es que es un sacramento y vamos, si Dios necesitó, o sea, hizo del matrimonio un sacramento es porque lo íbamos a necesitar. Toda la gracia de Dios, ¿no? Bueno, pues ya la tenemos ahí, pero es verdad que la gracia hay que cogerla. O sea, que si no... Yo recuerdo un juego de ordenador que tenían mis hijos de Peter Pan. Tenían que salvar a Campanillas, Peter Pan, pero tenía que coger una serie de polvo de hadas, porque si no, no podían salvar a Campanillas. Entonces, mis hijos, muy graciosos, con tal de salvar a Campanillas, pues no cogían el polvo de hadas. Pues no llegas. Es que este es el problema. Tú no quieres salvar a Campanillas, coge el polvo de hadas. Pues esto es lo mismo. Tú no quieres llegar al final. ¿O quieres acabar diciendo a tus hijos que el amor es realmente... No, que el amor sí existe, pero es que papá y mamá... ¿Qué? ¿Que no lo habéis conseguido? Pues no me digas que esto es para siempre, ¿no? Entonces, bueno, merece la pena. Y el amor y la gracia de Dios es el polvillo este de Campanilla. Exactamente. Pero que hay que cogerlo. Sí, ¿Dónde sí, está? En los sacramentos, a la confesión. Es un acto de voluntad libre que, oye, Dios no te lo va a poner, o sea, Dios no te va a salvar si tú no quieres salvarte. Exactamente. Muy bien. Ahora, como cierre de este capítulo, a mí me gustaría que hicierais los dos un último comentario para dejarle a nuestra audiencia un punto que pensáis que es importante dejarles. Yo te invitaría a ti, José, primero para que aproveches ese momento. Fenomenal. Yo lo que me encantaría desde aquí transmitir a los que nos están viendo es, bueno, que nos estamos jugando mucho en el matrimonio, que es nuestro pasaporte para conseguir nuestra santidad. Lo tenemos que hacer muy bien aquí en la tierra,
para conseguir nuestra meta, que es el cielo y la felicidad de todos los que están a nuestro lado. Y después, sobre todo a los maridos que ven, les diría que no se vayan nunca de casa al trabajo sin decirle un piropo a sus mujeres por la mañana. Eso está muy bien, ¿eh? Una parte no interesada opina del tema. Yo lo apoyo. Muy bien, Nuria, ¿tú qué comentarías a la audiencia como punto de cierre de todo lo que hemos estado comentando? Pues yo me he traído unas palabras de Benedicto XVI, aprovechando que ha estado en España en la Jornada Mundial de la Juventud, que... Qué menuda experiencia, nos ha llenado a todos y nos ha dado una fuerza. Cuando llegó a Cibeles, entre las cosas que le dijo a los jóvenes fue: Jesús es el único que conoce de verdad el camino del hombre hacia Dios, porque es Él quien lo ha abierto para nosotros, lo ha creado para que podamos alcanzar la vida auténtica, la que siempre vale la pena vivir en toda circunstancia y que ni siquiera la muerte puede destruir. Pues eso, que tenemos toda la gracia de Dios y que merece la pena, arraigados en Cristo, firmes en la fe, ¿no? Qué bonito. Lo que es importante, que tienen que saber también nuestros televidentes, es que no caigamos en la trampa de lo que diga cualquiera. Vayamos a la fuente. Tenemos en la Iglesia Católica una riqueza impresionante con los padres, los papas, toda la tradición de la Iglesia. Tenemos una bendición que hemos tenido con Beato Juan Pablo II. Tenemos a Benedicto XVI, que es otra bendición. O sea, no hay que ir muy lejos. O sea, aprovechemos. Y luego la maravilla del catecismo. O sea, utilicemos el catecismo para pues en todo tema de formación. Un poco para cerrar, yo voy a contar la anécdota de una periodista norteamericana que fue a visitar a sus padres en uno de estos Thanksgiving o el Turkey Day, y entonces estaba por la mañana en su casa, en la cocina, limpiando unos platos, y ve a sus padres sentados, pues uno leyendo el periódico y otro leyendo una revista. Entonces, pensando, dice, bueno, todos nuestros amigos se han divorciado, los vecinos se han divorciado, varios parientes se han divorciado. Se vuelve y le dice a los padres: papá, mamá, ¿por qué vosotros no os habéis divorciado? Y el padre irlandés, ya no muy dado a compartir sus sentimientos, baja el periódico y dice: it was not an option. No era una opción. Y la madre se levanta y dice: efectivamente, no era una opción. Y siguieron. Es un poco, no es opción el tema del divorcio para los cristianos. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Y yo les diría, como cierre, es: defiendan su fe y estén muy orgullosos de la Iglesia, de nuestra Iglesia católica. Muchas gracias.